no le demos más vueltas y empecemos con nuestra primera conferencia a cargo de Melissa Carrillo, nuestra estratega, y Héctor Nicolás, el director de servicios digitales. Bueno, bienvenidos Melissa y Héctor, cuéntenos de qué se trata. Hola Melissa, hola a todos, ¿cómo están? Hola Héctor, hola Karen y buenas tardes a todos nuestros asistentes. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, excelente. ¿Y tú? Muy bien, con muchas ganas de empezar con este webinar de la era de los Digital Reports. Y precisamente para que empecemos, quiero contarles primero cómo vamos a llevar este conversatorio. Voy a iniciar dándoles una introducción, un panorama digital de los Digital Reports y cómo los realizamos, además de darles algunos insights importantes. Y luego Héctor Nicolás Suero nos va a acompañar con llevarlo todo a la práctica y cómo es que funciona este servicio de Digital Reports en Interlat. Entonces, pues bueno, comencemos entonces. Y para iniciar quería plantearles una pregunta. ¿Se han preguntado ustedes qué le preocupó a el mundo en el mayo de este año? Pues bueno, esto fue precisamente un reporte que sacó Sinticio ayer precisamente y me pareció súper importante traerlo a colación en este momento, ya que decía que el 55% de los encuestados en todo el mundo dicen que el COVID es uno de los mayores problemas del país. Ese es el primer insight que pude ver en los dos primeros párrafos. Luego vi que los países donde los ciudadanos están más preocupados son Malasia con el 74%, Japón con el 73% y Gran Bretaña con el 71%. Y finalmente, otro insight relevante que pude leer en estos dos primeros párrafos fue que la mayor proporción de encuestados dice que su país está por el camino correcto. Arabia Saudita está en el primer lugar con el 91%, luego está India y finalmente quise ahondar un poco más a ver si encontraba algún país de América Latina e encontré que estaba Chile con el 24%. Y con esto precisamente quería empezar para decirles que este es un claro ejemplo de cómo se realiza un muy buen reporte. Y qué mejor que darles un ejemplo de Sinticio, que es nuestro partner en Interlat de escucha social. Y para comenzar entonces les voy a dar estos 5 insights importantes para realizar un reporte. El primero es que los objetivos deben ser medibles siempre. ¿Esto qué quiere decir? Nuestros objetivos tienen que ser además cuantificables. Entonces, volviendo al ejemplo de Sinticio, digamos que el objetivo o la sombrilla grande era saber por qué estaban preocupados los ciudadanos del mundo. Y para poder desarrollarlo, entonces uno se plantea algunas preguntas. Por eso aquí trae a colación las tradicionales WH questions para que uno se las pueda plantear a la hora de realizar el reporte. En los primeros dos párrafos del reporte que les mostré anteriormente de Sinticio, me dijeron, ¿por qué están preocupados los ciudadanos en el mundo? ¿Dónde están los ciudadanos más preocupados? Y finalmente, ¿cuál es el país que va por mejor camino? Si se dan cuenta, es prácticamente como ir desarrollando un cuento. Veo la introducción, me están diciendo por qué están preocupadas las personas. Luego entonces llego al nudo, que es dónde están ubicados. Puedo ver la gráfica de un mapa, ver cómo se están comportando. Y finalmente veo un desenlace, que es por cuál es el país que va por mejor camino. Es más o menos como una esperanza de lo que el estudio me estaba diciendo. Bueno, el siguiente es que no existe una plantilla estándar para todos los informes. ¿Esto qué quiere decir? Según el servicio que mi empresa da o según las acciones que están incluidas en mi estrategia de marketing y que vamos a llevar a cabo, yo voy a realizar las métricas que van dentro de mi reporte. Aquí también hay que tener en cuenta que no puedo utilizar las mismas métricas o la misma cantidad de métricas para hablar de un reporte que voy a enviar de un mes, de cómo se comportó una acción que realizamos en nuestra estrategia un mes, a cómo se comportó una campaña durante 2 o 3 días. Es muy importante que tengamos esto claro. Sin embargo, hay algunas gráficas que son muy versátiles que podemos utilizar en algunos reportes siempre. Aquí creo que mi opinión sería que podríamos utilizar gráficas que sean agradables visualmente, que son como las columnas, las barras y las gráficas de donas. Además que son muy comprensibles para todas las personas, sin embargo, hay que tener cuidado con la cantidad de gráficas que uno va poniendo dentro de los reportes. El siguiente insight importante que podemos ver es menos y la mayoría de veces no necesitamos más.
Hay que ver la excelencia en lo simple. ¿Cómo vamos a poder presentar nuestro reporte de manera sencilla, de manera concreta y además que tenga un gran valor? Aquí se los quiero explicar como si estuviéramos leyendo un periódico o un portal de noticias web. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una noticia que tiene un título atractivo, luego vamos a ver una imagen explicativa del título y luego vamos a ver un lead pequeño en el que me están dando contexto de todo lo que está sucediendo. Así tiene que comportarse más o menos también un reporte. ¿Esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta a las personas a las cuales les estamos hablando o las que les estamos enviando nuestro reporte. Si vamos a socializarlo con nuestro cliente o con nuestro jefe, muchas veces estas personas nos están dando 20 minutos o media hora para poder darles este reporte y nosotros tenemos que ser concretos y llenarlos de toda la información posible. Recuerden que el objetivo de estas personas, ¿cuál es? Ver si la acción que realizaron o la estrategia que lanzaron funcionó o no funcionó o cómo nos fue en la campaña. Para eso es que quieren ver estas personas el reporte. Muchas veces el tiempo no da, muchas veces estas personas tienen que ausentarse o pasa algo con la conexión en este momento que estamos todos en nuestras casas. Entonces es muy importante que desde el inicio nosotros podamos dar todo el contexto que más podamos. El siguiente insight importante que les quiero explicar aquí es que con los datos no existen trucos. El truco está en saberlos mostrar. ¿Esto por qué? Porque los datos son cuantificables y son directos. Es lo que es. Sin embargo, si nosotros los podemos mostrar de una manera mejor, va a ser muchísimo más entendible para las personas que van a leer o ver nuestro reporte. Un ejemplo de esto, les quise poner aquí una gráfica que utilizamos nosotros normalmente dentro de los reportes internos que presentamos en Interlat, y es esta del top autores. Aquí entonces puedo ver 3 insights importantes en una sola gráfica. El primero, estoy viendo las personas que hablan de mi marca. Puedo ver el top 10, el top 20, hasta el top 50 si quisiera verlo. Luego, simplemente con observar la gráfica, yo ya puedo ver rápidamente cuáles son las primeras 3 personas que han hablado de mi marca. Y luego de esto, en la parte inferior aparecen unos números y ahí puedo ver la cantidad exacta de menciones que realizó esta persona o esta empresa sobre mi marca. Y listo, en una sola gráfica tengo 3 insights importantes y además de eso los puedo escribir en 2 renglones y listo, voy a poder tener algo súper sencillo y esto obviamente nosotros lo realizamos en Interlat con estos servicios de reportes digitales con la tecnología además de Sinticio, que es muy versátil y además de esto nos da gráficas concretas y gráficas que son agradables visualmente, con colores y muy específicas. El siguiente insight que les quiero dejar para poder hacer los reportes es que los reportes tienen que ser simples y directos. Un buen reporte es el reporte que puede ser comprendido para las personas de mi equipo y para las personas que están fuera de mi equipo. ¿Esto por qué? Porque muchas veces nosotros le entregamos un reporte, no lo socializamos, lo entregamos a nuestro jefe o se lo entregamos a nuestro cliente y esta persona tiene que leerlo, verlo y entenderlo. Y además, si mi cliente tiene que presentárselo a la junta directiva, tiene que presentárselo a sus superiores o presentárselo a su equipo para ver qué decisiones van a tomar para el siguiente mes o para la siguiente campaña, es muy importante que todos lo puedan entender. Y finalmente los dejo con 3 cosas, que sean los reportes claros, que sean concisos y obviamente que sean visualmente agradables. Y ahora quiero que nos vayamos a la práctica con Héctor Nicolás Suero, que les va a mostrar cómo es que vamos a poder realizar todos estos reportes y cómo es que funciona este servicio de reportes digitales en Interlat. Héctor, voy contigo. Muchísimas gracias, Melissa. Gracias a todos. Excelente explicación y excelentes insights para nosotros empezar a trabajar con la era de los Digital Reports. 13 formas de uso para una escucha digital integral. Y bueno, esto lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Nosotros en Interlat hemos desarrollado un modelo de informes que está basado en use cases o en casos de uso. Y como son 13 casos de uso diferentes, los hemos agrupado en 3 grandes bloques. El primero de ellos son los reportes que están orientados a la gestión interna de la marca.
El segundo grupo son aquellos que tienen un enfoque más de contenido y reputación de marca. Y el tercer grupo tiene que ver con un entorno y competitividad en la industria. Entonces, ya con este panorama, entonces vamos a arrancar en cómo podemos trabajar esos diferentes use cases o casos de uso y cómo vamos nosotros a empezar a implementarlos de hoy en adelante en nuestros equipos de trabajo. Porque cuando presentamos información, así como Melissa hablaba, lo que estamos es tratando de describir los diferentes modelos de negocio y necesitamos tener información precisa que apunta a diferentes casos o a diferentes formas en cómo lo podemos llevar a cabo. Entonces, empezando con el primer grupo que tiene que ver con gestión interna de marca, aquí tenemos los primeros 4 tipos de reportes. Servicio al cliente, insights o hallazgos de las audiencias, social selling y manejo de reputación de crisis. Estos 4 lo vamos a ver entonces ahora en detalle. Cuando hablamos de servicio al cliente, digamos que la necesidad o problema que cubrimos tiene que ver con todo lo que se percibe de nuestros clientes o incluso de personas que forman parte de nuestra audiencia, cómo perciben nuestra marca, nuestro servicio en función de la atención que nosotros le damos. Aquí hay una serie de métricas relevantes como por ejemplo el tiempo de recogida de los mensajes, cuánto nos tardamos para la primera respuesta, el estatus de las asignaciones, tiempo de resolución, impacto de la marca frente a esa atención que estamos ofreciendo, nivel de satisfacción, etcétera. Para esto podemos apoyarnos en nuestro stack tecnológico, en este caso de Hootsuite Analytics y Synthesio. Y por ejemplo, aquí les voy a mostrar rápidamente para que podamos ver. Les voy a mostrar, esto es un reporte de atención al cliente interno en donde los equipos que toman decisiones sobre la efectividad de asignaciones creadas o de cómo se están atendiendo a los clientes pueden tener diferentes métricas que nosotros podemos incorporar dentro de nuestros informes. Si tenemos métricas como el tiempo de tramitación o tiempo de resolución de mensajes, podemos implementarlos directamente en nuestros informes y tener estas métricas que son muy importantes y que pueden ser relevantes para la toma de decisiones e identificar cómo estamos llevando el servicio para nuestros clientes. Entonces, de acuerdo a este primer caso de uso de servicio al cliente, es uno de los tipos de reportes que nosotros podemos enfocar o implementar dentro de nuestra organización para evitar construir reportes que tengan muchas métricas de diferentes cosas y no que estén enfocados específicamente en un caso de uso. Número 2, insights de la audiencia. ¿A qué nos referimos con insights? Son todos los hallazgos, son todos los descubrimientos que hacemos sobre nuestras audiencias. Y la necesidad o problema que podemos cubrir acá tiene que ver con que son reportes que te permiten identificar patrones de la conversación o relaciones que con tu audiencia, saber qué determina dichas conversaciones, identificar diferencias significativas entre grupos demográficos, etc. Métricas relevantes aquí pueden ser intereses, demografía, hábitos de consumo, preferencias, percepción y también cuáles son estas variables que se convierten en predictores, es decir, cómo dado cierto comportamiento yo puedo identificar o predecir qué puede ocurrir más adelante por un efecto de la causa que está generando o la causalidad que está generando algo de esto. Por ejemplo, si vamos aquí a Synthesio Dashboard, podemos identificar métricas como, por ejemplo, de demográficas como estado civil, segmentadas por sentimiento y ver qué personas pueden ser más optimistas o pesimistas frente a mi marca o a la conversación. De acuerdo a esto, yo puedo tener un panorama mucho más detallado sobre qué piensan personas que pertenecen a ciertos grupos demográficos. Y este tipo de métricas puedo incorporarlo perfectamente en un reporte de este tipo también.
En cuanto al tercer tipo de reporte, de los 13 que nosotros tenemos en nuestro framework o nuestro modelo, tiene que ver con social selling. Y el social selling report, digamos que ayuda a los equipos de venta a apoyarse en la inteligencia del social listening para descubrir, calificar potenciales clientes, encontrar necesidades específicas, encontrar o identificar diferentes oportunidades. Dentro de las métricas relevantes están, por ejemplo, el número de conexiones que podemos identificar, oportunidades, cómo podemos gestionar diferentes leads o métricas enfocadas a leads, lo que nosotros en Interlat llamamos el advocate rate, o tiene que ver de acuerdo a todas las estrategias que estás implementando para impactar el nivel de ventas de tu organización, qué porcentaje está siendo impulsada por la abogacía social o el uso de influencers y microinfluencers en estas comparado con las demás estrategias. También puedes identificar métricas como Social Selling ROI o el retorno de la inversión en estrategias de social selling, y también si lo comparas esto con el gasto publicitario que haces en campañas pagas versus lo que estás invirtiendo orgánicamente, también cómo lo puedes lograr. Apoyándonos en nuestro stack tecnológico, Hootsuite Analytics y Hootsuite Amplify son dos soluciones tecnológicas que nos apoyan muchísimo en este sentido. Por ejemplo, aquí estamos viendo un reporte de social selling en donde yo estoy simplemente viendo diferentes métricas en donde se comparten recursos entre un grupo de abogados o influencers y viendo cómo esto orgánicamente, a través y apoyado de la herramienta de Hootsuite Amplify, que es para amplificar contenido en grupos de influencers, cómo puedo ver el desempeño de esto. Y con este reporte, bueno, puedo tener métricas de qué está funcionando en esta estrategia, y esto lo puedo incorporar también dentro de mis reportes digitales. Pasando al cuarto, que tiene que ver con manejo de reputación y crisis. El problema acá o la necesidad que se cubre en este tipo de informe tiene que ver en cómo la reputación de tu marca o organización está siendo afectada por las interacciones o por lo que está ocurriendo en un momento determinado. Las métricas aquí más importantes tienen que ver con el sentimiento, con la favorabilidad, con la conducta digital, con el comportamiento digital, con identificar quiénes son los detractores, qué están conversando y cuáles son los abogados de la marca y qué están conversando también. Si nos vamos nuevamente a Synthesio Dashboard, podemos hacer un análisis acá, por ejemplo, en este reporte donde podemos identificar la salud de la marca. Y podemos incluso, aquí tenemos una tendencia de sentimiento en donde podemos ver cuáles son los picos de conversación donde hay más volumen y que tienen que ver con positivo, negativo o neutro. Pero si además quisiéramos profundizar un poco más en esto y ver el nivel de interacción que hubo en esa serie de tiempo y ver qué tipo de menciones, de qué fuentes estuvieron vinculadas y filtrarlas por fecha, interacción o la exposición que tuvieron en impresiones, también podemos hacerlo para usar esta información que viene de Facebook, que viene de YouTube, de Instagram y de diferentes plataformas, incorporarle en nuestros informes para que quienes van a tomar decisiones sepan bien qué hacer y tener un control del mensaje. La gestión de crisis, tener una gestión correcta de la reputación es algo muy importante para las organizaciones y que es un tema que requiere de mucha planificación y también de escoger las variables correctas para saber cómo reaccionar y responder de manera oportuna también. Luego de esto, ahora pasamos a nuestro segundo bloque de tipos de reportes. Y estos están enfocados, como hablábamos al principio, en el contenido y reputación de la marca. Y aquí tenemos estrategia de contenido, monitoreo de marca, medición de campañas, marketing de influencers y consumer insights. Entonces aquí viene nuestro quinto reporte de los 13 en nuestro modelo,
que tiene que ver con estrategia de contenido. El problema que cubre este tipo de reporte es que permite identificar conversaciones de las audiencias, quiénes influyen y qué factores de éxito deben incluir dicha estrategia de contenido. Aquí las métricas importantes siempre van a ser una exploración constante y que nunca va a terminar, porque podemos tener engagement rate o tasa de engagement, podemos hacer A/B testing y tener métricas enfocadas en A/B testing, qué está funcionando mejor, tener mix de publicaciones, horas de publicación, hashtags o emojis relevantes, formatos, etc. Aquí nos vamos a apoyar un poco en una de nuestras soluciones tecnológicas que se llama Hootsuite Impact, que la tenemos por acá. Y acá vamos a ver algo interesante. Por ejemplo, si yo estoy diseñando una estrategia, Hootsuite Impact, además de darme información sobre el retorno el retorno de la inversión, además de darme métricas importantes sobre qué está funcionando en mis campañas, también puedo tener recomendaciones sobre cómo debe estar conformado el mix de publicaciones de acuerdo a ciertas redes sociales que yo tenga conectada en mi plataforma. También puedo saber o tener métricas importantes sobre la hora de publicación de esos contenidos. Adicional a eso, también ver cuál es la composición de los diferentes publicaciones, es decir, que debe de contener una cantidad determinada de hashtags, una cantidad específica de una extensión determinada en el caption, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia de contenido es un tipo de reporte que me ayuda a identificar qué está funcionando y qué no está funcionando bien. Luego de esto, cuando nos enfocamos en el tema de monitoreo de marca, aquí sí hay muchas cosas importantes que están vinculadas con la marca. Yo puedo enfocarme específicamente en atributos de la marca, como por ejemplo la credibilidad, la consistencia, la innovación, la competitividad, si mi marca es inclusiva o si mi marca es responsable. Y bueno, aquí nos podemos apoyar perfectamente en Synthesio, por ejemplo. Yo puedo acá hacer un análisis, por ejemplo, de diferentes marcas, por ejemplo, en mis reportes, o qué temas están hablando sobre mi marca en un momento específico, y puedo utilizar esta información entonces para entender lo que está ocurriendo relacionado con mi marca también. De qué más se está hablando en diferentes categorías, cómo puedo implementar esto para mejorar la percepción que tienen las personas sobre mi marca. Hay muchos aspectos de la marca que podemos monitorear, pero este es uno de los más importantes. Y bueno, continuamos. Medición de campañas. Aquí podemos identificar métricas de retorno, de visitas, suscriptores, compradores que repiten, fans, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a medir campañas, podemos hacer una revisión de la audiencia y tratar de entender un poco desde qué plataformas están interactuando, cuál es la audiencia que se está, por ejemplo, generando en torno a diferentes canales de publicación, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante también incorporar estas métricas, escoger las que nos sirven más. Como decía Melissa, no hay algo estándar, sino que nosotros, de acuerdo a las necesidades que tenemos, vamos incorporando métricas, y ojalá no sean muchísimas métricas, sino las más relevantes. Luego continuamos con el octavo tipo de reporte, que es de marketing de influencers. Aquí nos podemos apoyar de Hootsuite Amplify nuevamente y de Synthesio Dashboards. Dentro de las métricas relevantes están los principales influencers, principales posts, alcance, impacto, el engagement por influencer o retorno de la inversión por influencer, qué influenciador está siendo más rentable para la campaña o para la organización en un momento determinado y específico.
Para esto, cuando utilizamos, por ejemplo, Hootsuite Amplify, podemos también tener un control, así como cuando usamos los reportes de social selling. También podemos incorporar métricas también de desempeño e identificar qué personas o qué canales están publicando más contenido y qué contenido está funcionando mejor dentro de estas estrategias o campañas. También el reporte noveno, que es de Consumer Insights. ¿Cuáles son los hallazgos o qué cosas podemos descubrir profundamente de las audiencias? Por ejemplo, podemos hacer un análisis del Customer Journey o el recorrido que está haciendo nuestro cliente. Aquí, por ejemplo, en Hootsuite Impact, podemos ver para cada publicación o cada tipo de publicación cómo o qué parte del Customer Journey está impactando. Está impactando el awareness o dar a conocer algo, está impactando la intención de la compra, está impactando directamente la conversión. Esto lo podemos analizar. Podemos hacer un análisis demográfico 360, podemos ver las emociones y sentimientos del consumidor, análisis de influencers, share of voice de temáticas, cuál es la actividad que hay en diversos canales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, conducta y comportamiento del consumidor, análisis de tendencias, oportunidad de negocio, innovación, favorabilidad de la conversación digital, etcétera, etcétera. Luego, pasando a nuestro tercer bloque de nuestro modelo de reportes digitales, estos están enfocados en el entorno y competitividad de mi industria. Aquí están reportes del sector, inteligencia de competidores, desarrollo y retroalimentación de producto y digital focus groups. Aquí, por ejemplo, en este 10º reporte, y ya estamos concluyendo con esta sesión, tiene que ver con el reporte de sector. ¿Qué buscamos acá? Si, por ejemplo, estamos en la industria de videojuegos, estamos en la industria de retail, entonces podemos hacer análisis comparativos y esto se diferencia un poco del análisis de competidores, en donde no solamente estamos comparando otras marcas, sino que necesitamos tener una comprensión del entorno y de las industrias. Aquí podemos implementar métricas como Share of Voice en digital, que se está hablando de las diferentes áreas de este sector o industria. Cuáles son las fortalezas de los diferentes grupos de empresas o grupos del sector, cuál es el índice de competencia, cuáles son las oportunidades, cuál es la penetración de mercado. Todas estas métricas que podíamos tener en un análisis, digamos, tradicional, ya hoy en día es totalmente posible tenerlas en digital gracias a que toda la conversación se está generando siempre sobre las industrias en redes sociales. Y aquí pasamos al primo hermano del anterior, que es inteligencia de competidores. Aquí podemos medir share of voice de competidores, share of voice por temática, análisis de reputación de competidores, entre muchísimas otras métricas más. Y acá podemos apalancarnos nuevamente de Synthesio, porque podemos, por ejemplo, si buscamos acá en este reporte, en donde estamos viendo las diferentes, por ejemplo, temáticas de conversación, yo puedo, por acá que está cargando, puedo ver diferentes marcas. Aquí les voy a mostrar ahorita cómo podemos hacer un análisis de diferentes marcas. Por ejemplo, aquí estamos analizando marcas que son competidoras en la industria, no sé, como Zero Fox, como Hootsuite o Synthesio, y ver el grado de conversación que se está teniendo. También lo importante con las métricas o con lo que estamos analizando es ver cómo podemos segmentar la información. A veces podemos tener solamente 5 métricas, pero si venimos, por ejemplo, acá en Synthesio y podemos ver cómo yo puedo agrupar esta información, si por sentimientos o emojis
o por el estatus de la mención o tipo de mención, entonces la misma información va a recobrar vida de otra manera y va a permitir, va a dar una perspectiva diferente dependiendo de cómo crucemos estas variables y cómo filtremos la información. Luego de esto, el 12º reporte tiene que ver con desarrollo y retroalimentación de productos. ¿Qué necesidad o qué problema resuelve esto o cubre? Por ejemplo, cuando lanzamos una nueva aplicación, cuando lanzamos un nuevo producto, necesitamos identificar métricas, por ejemplo, como descargas, la adopción, la usabilidad, la facilidad de uso, cómo los usuarios a través de sus interacciones perciben el nuevo producto o el nuevo lanzamiento que se está haciendo, cuál es el performance o desempeño, cuál es el boost o cuánta conversación hay sobre esta temática. Esos son el tipo de métricas que podemos incluir en este reporte. Y finalmente tiene que ver el reporte de Digital Focus Groups, en donde las firmas de investigación de mercado, como por ejemplo muchas empresas tradicionalmente, en el caso de Ipsos, que es la matriz de Synthesio, hace investigaciones de focus group para irse un poquito más a profundidad sobre ciertos temas. Entonces aquí podemos identificar ya opiniones, categorización cualitativa, identificar atributos, qué cosas son aspiracionales para las diferentes personas que participan en este focus group o grupo de enfoque, segmentación y percepción. Finalmente, para ver un par de casos de aplicación de reportes, por ejemplo, estos modelos lo hemos aplicado básicamente con algunos casos, como por ejemplo en campañas políticas, con el doctor Leonel Fernández de República Dominicana. El año pasado hicimos una serie de informes donde aplicamos métricas como conducta y comportamiento digital. Y algo muy innovador y que funcionó bastante bien en ese momento tenía que ver con lo que llamamos el IDVID, que es el índice de intención de votos en digital, en donde tratábamos de predecir cuál era la intención de votos de un segmento importante de la población a partir de las opiniones de usuarios únicos en redes sociales. Esto lo llegamos a comparar con diferentes encuestas y resultó que el resultado fue bastante cercano a encuestas que ya habían sido publicadas y reconocidas en este país. Adicional a esto, a través de un producto que se llamó Digital Social Intelligence Report, monitoreando uno de los programas más escuchados en medios masivos en Colombia, en una emisora que se llama La W, un programa con Vicky Dávila, estábamos monitoreando todos los días, haciendo el tipo de reporte de hashtag tracking, monitoreando un hashtag que siempre se posicionó como tendencia durante todos los días, siempre era tendencia. Entonces monitoreábamos la actividad de este hashtag, el impacto que tenía, preparábamos un informe y siempre lo enviábamos a las personas que eran impactadas o que estaban involucradas en la conversación que era tendencia. Esto es todo, señores. Muchas gracias por estar en este webinar y paso contigo, Karen. Y los invito a que veamos nuestra siguiente conferencia a cargo de Ricardo Cubillos y el director comercial del sector gobierno y Andrés Sánchez, el director comercial del sector privado. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Karen, por tu presentación. Bueno, el día de hoy les vamos a comentar cómo hacemos todo lo que ya Héctor y Melissa les estuvieron contando, ¿ok? Entonces, lo primero es esto. Ya, denme un segundo. En un segundo, ok. Lo primero es que nosotros tenemos un equipo de analistas totalmente experto dentro de la plataforma. Tenemos este equipo que está trabajando todos los días de la semana, que han hecho unos estudios muy buenos. Ustedes los pueden ver en nuestra página web de Interlat.
y son personas expertas no solo en Synthesio, sino en diferentes plataformas que nosotros utilizamos para manejar y para poder sacar estos reportes con un estudio muy profundo. Y aquí lo vemos, aquí vemos cuáles son las plataformas que nosotros dentro de Internet usamos para poder recrear, armar y construir todos estos grandes reportes que Héctor estuvo hablándonos. Tenemos a Hootsuite, tenemos a Synthesio y tenemos a ZeroFox. Con estas tres plataformas nosotros generamos todo un reporte 360 donde están mirando no solo redes sociales, sino blogs, sino que también incluso en casos muy específicos que clientes necesitan, estamos monitoreando también cosas de ciberseguridad con ZeroFox, ¿ok? Con Hootsuite tenemos también Hootsuite Insights, que también es una plataforma de listening, y cogemos toda esa data, la cruzamos y generamos reportes muy, muy buenos. Ahora yo quiero dejar a Ricardo para que nos cuente cuál es el alcance que esos reportes tienen para nuestros clientes. Gracias, muy bien. Sí, Andrés, me quitaste la pantalla, me la compartes de nuevo, por favor. Sigues con la presentación. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues Synthesio, que es una de las herramientas que utilizamos, es una de las soluciones SaaS que estamos utilizando para prestar este servicio de reportes digitales. Es una herramienta de la compañía Ipsos. Con esto reforzamos de la fortaleza que tiene la solución, que te captura datos de más de 600 millones de fuentes, en donde encuentras en estos reportes de manera muy eficaz datos de no solamente redes sociales, sino también de todos los medios de comunicación en digital. Además, Synthesio te está jalando datos en más de 80 idiomas y jala redes sociales de más de 195 países. Entonces, todo esto lo recopilamos, todo esto lo hacemos y con nuestros analistas, con nuestros comunicadores, con los científicos de datos que existen en la compañía, entramos y hacemos unos excelentes reportes. Adicional a esto, y como un buen dato, Synthesio trae una partecita que al tener el usuario, llamémoslo así, la configuración de su estado en las redes sociales o la página web, o que puede detectar la geolocalización. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos detectar desde dónde se origina el tweet, el post, en fin. Entonces, desde ahí viene la robustez de nuestros reportes, Andrés. Dentro de nuestro servicio de los Digital Report, podemos, Héctor y Melissa nos hablaron de las bondades de cómo hacemos esto. Pero aquí tenemos apenas 13 de los casos que hemos detectado en que lo podemos utilizar. Para servicio al cliente, hacemos insight de audiencia, hacemos social selling, manejo de crisis y reputación. Ojo, el año pasado que tuvimos un workshop, hablamos de cómo se manejan las crisis en las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar esas alertas a través de las plataformas. Hacemos estrategia de contenidos. Competidor inteligente. ¿Qué quiere decir con esto? Medimos la competencia de marca. ¿Cómo están nuestros, llamémoslo así, contendores en el mercado? Digital Focus Group. Hombre, hacemos focus de grupo a través de unas encuestas que podemos realizar a través de las redes sociales. El monitoreo de la marca. Vamos a ver cómo está la salud de tu marca, cómo está la salud de la entidad que en estos momentos estemos nosotros monitoreando. Hacemos la medición de las campañas en digital. Además, les adiciono el monitoreo de campañas en digital también. Si nos avisan de cómo está esto en digital, los estamos analizando, los estamos mirando y a través de las soluciones que nos mostró Héctor y Melissa, podemos ver cómo está la campaña. También miramos el marketing de influenciadores, esto para estos departamentos de mercadeo que necesitan saber cómo están los influenciadores buenos, malos. Hay influenciadores malos, hay influenciadores positivos,
Entonces, sobre todo, vamos a mirar y a poder nivelar cómo nos están viendo por fuera. Y el Consumer Insight. El Consumer Insight también es otro de los casos en que nosotros podemos estar mirando y analizando cómo está tu marca, cómo está tu empresa, cómo está tu entidad. Esto lo hacemos con tecnología 100% digital y con todo un gran equipo humano profesional preparado en la compañía. Nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos, en donde pueden escribirle a Andrés en el sector privado o a sanchez@interlat.co y él gustosamente los va a atender, o a rcubillos@interlat.co. Nos pueden escribir, nos pueden llamar, no nos molesta la hora que nos vayan a contactar y nosotros los vamos a atender personalmente y les vamos a dar estos insights, estos tips a donde puedan llegar ustedes con su marca y tener unos excelentes resultados.